Bien. Seguimos acá con el tema importante, como mencionaste, y es que la exgobernadora Wanda Vázquez, Julio Herrera Berutini y también Mark Rossini aceptaron formalmente el perdón presidencial, el indulto presidencial otorgado por el presidente Donald Trump. Esto parte parte de los procesos para que el Tribunal Federal entonces desestime y cierre el caso contra ellos. Con nosotros de inmediato el panel para analizar todo lo que procede a raíz de esto, la licenciada María Domínguez, abogada que litiga también en el Tribunal Federal, licenciado Ernie Cabanes, fiscal Anita Hill, abogada de John Blakeman, coacusado en este caso, testigo colaborador en este caso, y el licenciado Omar Barroso, exfiscal. Gracias a los cuatro por estar acá. Placer. Gracias. Bueno, Ferdinand, adelante. Bueno, yo quería preguntarle, saludo a los cuatro distinguidos integrantes de este panel. Ayer estaba viendo a María Domínguez dando esta explicación completa de lo que está ocurriendo y me parece que fue extraordinario. ¿Qué pasa ahora, María? O sea, ya básicamente los tres figuras principales acusadas han aceptado, ¿verdad?, el perdón. ¿Qué ocurre ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, pues ese indulto pone fin al caso penal. Y pues quedará la polémica, la discusión pública, pero en términos del caso penal a nivel federal queda ya clausurado. Y ahora con la petición del gobierno relacionado a los dos testigos colaboradores que restaban en el caso, tan pronto el juez Bezosa firme esa desestimación, esos casos individuales que fueron acusados por information también quedarán cerrados y el proceso culminará en su totalidad. Y le pregunto, ¿qué corresponde ahora con los demás, con los que se habían declarado culpables, que hoy también el perdón fue extendido hacia ellos, incluyendo a Blakeman y a la expresidenta del banco? ¿Es el mismo procedimiento? Le pregunto a los demás integrantes del panel que quieran opinar sobre el particular. El resultado es el mismo, aunque por mecanismos distintos, ¿verdad? Okay. Los casos se clausuran, uno por indulto, el otro por desestimación, pero el resultado es el mismo, que ninguno de los cinco va a tener una condena federal. En el caso de la licenciada Anita Hill, que es abogada de John Blakeman, licenciada, le pregunto, ¿la desestimación es inmediata? Bueno, el mecanismo de desestimación en el Tribunal Federal funciona de la siguiente manera. La Fiscalía Federal en el día de ayer radicó una moción solicitándole al juez Bezosa que desestimara la acusación en contra de John Blakeman. Esa desestimación está sujeta a que el juez Bezosa emita un judgment, ¿verdad?, una sentencia de desestimación. Eso está pendiente. Al día de hoy todavía el juez no se había expresado al respecto. Y no hay un término para eso. No hay un término. ¿Pudiera rechazarlo? ¿Perdón? ¿Pudiera rechazarlo? Bueno, es una gran pregunta. Técnicamente, claro, como juez federal tiene una discreción bastante amplia para rechazarlo, pero yo creo que tendría que ser, o sea, las razones tendrían que ser son muy poco probables razones que existan para él el rechazar. Y esa obviamente petición. con un indulto, ¿verdad?, a los acusados en este caso, pues sería académico que aceptara una desestimación. ¿No lo ve así? Bueno, sí, yo entiendo que el juez tiene que aceptar la desestimación porque es una acción de quien presenta los cargos en la Fiscalía Federal y la Fiscalía Federal está retirando los cargos que presentó. Yo no veo cómo el juez puede obligar a un fiscal a ver el caso. Esto no se trata de un acuerdo que lo pueda aceptar o rechazar. Es una acción de quitar los cargos que radicó el Departamento de Justicia a través de la Fiscalía Federal. Y me parece que la consecuencia es inmediata. A nivel estatal, ¿se le podrían radicar cargos por estos actos? Bueno, eso está pendiente de evaluar porque el indulto presidencial va a los cargos federales, no tiene un efecto en el plano estatal. Ahora hay unos términos de prescripción que están corriendo y por otro, que ya corrieron a mi entender, que prescriben el soborno, la conspiración, están prescritos a mi entender. Y por otro lado hay que ver si la figura de la doble exposición, porque los cargos radicados de conspiración, soborno, fraude, son los mismos que se podrían radicar aquí y pudiera haber un impedimento por doble exposición también. Humberto. Yo tengo una pregunta un poquito de cómo surge esto, ¿verdad? Porque Fiscalía pidió una sentencia para un caso menos grave que no era ni que había aceptado el dinero. Bueno, lo había aceptado, pero nunca lo recibió, por decirlo así. ¿Habrá sido esto lo que provocó
a que se activara el cabildeo a nivel presidencial para que bajara el indulto, el perdón presidencial, y también ¿verdad?, la desestimación de los casos. Barroso, sí. Bueno, a mí me parece que el enfoque del Departamento de Justicia Federal ha cambiado drásticamente bajo la administración de Trump, y estos casos de anticorrupción ellos le han quitado el foco y están enfocándose ahora en la inmigración. Entonces, pues, también esto tiene que ver con que aquí hay una persona de nombre Julio Herrera Berutini, que es un billonario venezolano, que tiene conexiones directas con la campaña de Trump, quien ha hecho donaciones, y pues ese tipo de movidas que pues solamente las pueden hacer personas que están allegadas y conectadas, pues tienen efectos, y pues obviamente no te lo van a decir así directamente, pero pues obviamente me parece que esto que está pasando está relacionado directamente a esas movidas que se han hecho tras bastidores, que pues podría ser interpretado de lejito como un pay to play, pero la realidad es que este caso, al llegar a llegarse a un acuerdo por un delito menos grave, pues ya como que se veía la intención del Departamento de Justicia de atenuar lo que estaba pasando y cerrarlo rápido y sacarle foco, enfocarse en otras cosas. Yo tengo una pregunta para la licenciada Gil. Blakeman, ¿está cumpliendo en la cárcel en estos momentos, licenciada? ¿Perdón? Blakeman, ¿está en la cárcel en estos momentos cumpliendo o no? No, Blakeman fue liberado en condiciones de fianza desde el primer día y no ha pisado la cárcel en ningún momento. Ni tampoco la expresidenta del banco. No, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. O sea, que lo que viene ahora, y una vez se adjudique el tema del perdón, es para entender un poco el proceso, un poco usted lo explicó ahorita. ¿Qué ocurre? Estas personas pues siguen, se le elimina la libertad condicionada y vuelven a la libre comunidad de forma normal. Bueno, nunca no estuvieron en la libre comunidad, ¿verdad? Siempre estuvieron en la libre comunidad, claro está, con una sombra encima de la cabeza de una exposición a una... O sea, técnicamente se declararon culpables en la federal, ¿verdad? Estaban pendientes de posiblemente testificar en el juicio y pendientes a una sentencia posteriormente, ¿verdad? De los acusados haber salido culpables. Pero ahora, luego de que el juez Bezosa emita su sentencia desestimando el caso, ellos quedan completamente libres, una desestimación con perjuicio que implica que ellos jamás ni nunca pueden volver a acusarlos bajo ningún concepto, y se devuelve la ficha de las fotos, se devuelve la ficha del arresto, se devuelven las huellas, las muestras de ADN, y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo recibieron ellos ese perdón? ¿Pudo hablar con ellos posterior a la decisión del presidente? ¿Pudo hablar con ellos para ver cómo recibían, cómo se sienten tras recibir el endoso? El perdón. Me imagino, sí, conversé con el señor Blakeman, está muy aliviado, han sido unos años muy fuertes y muy onerosos para él, económica y emocionalmente. Y yo quiero aclarar una cosa, en cuanto a la desestimación para los testigos cooperadores, no hay un estatuto que lo obligue. Lo que pasa es que el Ministerio Público, el Departamento de Justicia, no quiere establecer un precedente de que, por ejemplo, estas personas son testigos cooperadores, les ayudan a montar un caso contra una persona que en su visión es más culpable, ¿verdad? Entonces, pues estas personas salieron impunes, entonces la cooperación de ellos fue castigada cuando ellos fueron adelante, dijeron lo que tenían que decir, cooperaron, hicieron un acuerdo con el Ministerio Público. Entonces, pues ellos dicen, mira, si estas personas que son las más culpables, yo no las voy a estar procesando, pues los testigos que me ayudaron a montar en este caso, yo no los voy a procesar tampoco. Así que por eso es que ellos piden la desestimación en casi todo este tipo de casos. Coincide, Domínguez. Sí, en ese sentido, pues ellos se han beneficiado del indulto indirectamente. Claro. Me parece curioso de que el indulto vino aquí después de la alegación de culpabilidad, porque podía haber venido de una. Si la primera se hubiera radicado el menos grave, se podía haber emitido el indulto, que uno se pregunta si ese indulto fue provocado, la solicitud de ese indulto, porque la Fiscalía asumió una postura agresiva, aún con el menos grave, de solicitar 1 año de cárcel, que es la sentencia máxima. Que si le daban una probatoria, tal vez no veían la necesidad de buscar ese indulto. Exacto. Sí, y a mí me parece que era el propósito. Cuando reclasifican los delitos a un menos grave, el propósito evidente era que cumplieran en probatoria. Al estar en riesgo ante la solicitud de la Fiscalía Federal y la posición de la juez que rechazó quitar el memorando de sentencia de los federales y le dio paso, pero era inminente que la posibilidad de que incurrieran en una cárcel, y los obligó a cabildear con este resultado. Yo tengo una pregunta, y son referente a las expresiones recientes que ha hecho el
el ex fiscal en este caso, Ryan Crosswell, él ha insistido, ¿verdad? Y no ha dicho aquí hubo un quid pro quo, pero sí ha mencionado y ha señalado los donativos económicos que hizo la hija de Herrera Bellutini a MAGA, a la campaña política de Trump. Lo ha dejado ahí, pero insiste en eso. ¿Es correcto que un ex fiscal haga este tipo de expresión? Mira, es algo muy excepcional uno ver eso. Pero te recuerdo que este fiscal ya no trabaja para el departamento. Sí, lo sé. Y renunció por cuestiones de principios. De hecho, es un candidato a la... exacto, ahora pues se entró a la palestra política y es obvio que está molesto, pero es algo excepcional. Usualmente los fiscales, obviamente, si fuera fiscal todavía trabajando para el Departamento de Justicia, no pudiera hacer expresiones. No haría ese tipo de expresiones. Las ha hecho y me parece que aún así es excepcional porque está hablando de temas del cual él tuvo conocimiento cuando fue fiscal federal. Bueno, es excepcional y es preocupante, porque el intercambio son elementos del delito de soborno. Por eso. Y poner en duda de que no hubo un quid pro quo, que no hubo un intercambio de promesas, de peticiones, pues ponen en duda el cargo de soborno. Bueno, gracias a los cuatro. Gracias a los cuatro por la discusión y la aclaración. Ya este caso pues se acabó. Así es. Bueno, seguimos con Kimberly. Gracias, Laisa. Tenemos casa llena, señores, y vamos a cambiar de tema porque el gobierno apuesta a la salida de la Junta. Estará a la vuelta de la esquina. Ellos dicen que están en ese conteo regresivo, pero ¿será posible? Llegan nuestros expertos a analizarlo. Gracias por acompañarnos. Y cambiamos de tema porque hubo un macabro crimen que sacudió al país. ¿Cuál es la razón del aumento en casos de violencia? Nosotros lo analizamos. Además, varios líderes políticos asistirán a evento de turismo en Madrid. ¿Se justificará su viaje? Lo discutimos.